hoy en día Argentina y su gestión, o la falta de gestión sobre sus recursos naturales. Primero vamos a lo macro o a lo amplio y después vamos puntualizando en cada uno de ellos, pero primero un panorama tuyo con respecto a esa situación. Bien, en primer lugar está el escenario minero, que claramente tiene sus particularidades, fundamentalmente en lo que hace al litio, que es el tema que puntualmente hoy está en la opinión pública más instalado. Ustedes saben bien que la minería tuvo por parte de las organizaciones medioambientales un embate muy fuerte durante ya sobre finales del siglo pasado, no en la Argentina particularmente, donde el problema antiminero, o sea, la política antiminera, o digamos las expresiones públicas contra la minería, surgen después de la mina de oro y plata que se quería llevar adelante en Esquel, en la provincia de Chubut, y ahí hay también un yacimiento muy importante que se llama Navidad, que sería asociado a este que te digo, no recuerdo el nombre ahora, pero la empresa, y creo que el gobernador Das Neves, que para mi criterio fue un gran gobernador, equivocaron la estrategia. Y tal vez es injusto porque del tema se empezó a hablar antes de que asumiera Das Neves en la provincia, que fue a fines del 2003, después que asumimos nosotros a nivel nacional. Hubo un pésimo planteo y una muy mala explicación del programa de explotación, o, para ser más claro, explicitaron un programa de explotación que era muy negativo como programa en sí, más allá del error de haberlo expuesto de esa manera, y el peor error de la provincia en ese momento de no haberse involucrado en la difusión del tema y fundamentalmente de no haber dado garantía como regulador y como controller de poder llevar adelante el proyecto sin generar daños ambientales. De todas maneras, luego salió una ley en Chubut por la cual prácticamente la minería está prohibida, lo mismo hay una en Mendoza, pero si vamos a la cuestión, ninguna de las dos tiene el litio, que es el tema que queremos afrontar. Y que incluso el litio, digamos, hoy en día no tiene su propia reglamentación, es parte de la minería porque justamente no está contemplado como otra cosa. No, pero está en el código minero. Claro. Es un mineral el litio. Está en el código, y creo que dentro del rubro de los minerales es un metal. Que tiene una gran particularidad en su estructura molecular y atómica, que puede generar la concentración y la acumulación de grandes cantidades de energía, que las puede ir liberando paulatinamente en el tiempo, y calculo que ese desarrollo tecnológico hará que cada vez las pilas o los acumuladores sean más modernos y más eficientes en la materia. En la Argentina está el Código Minero y por supuesto cada provincia como titular del dominio, tanto sea de los recursos minerales como hidrocarburíferos, tienen el poder regulatorio y el control sobre la explotación. El Estado Nacional tiene también un determinado poder regulatorio, pero está muy acotado por la Constitución del 94, que bueno, creo que no es la oportunidad para conversarla ahora. En la Constitución del 49, los minerales, caídas de agua y todos los recursos minerales eran de la nación, eran propiedad de todos los argentinos. Ahora la propiedad, la titularidad de esos recursos, el dominio, es de las provincias. ¿Vos ves que esa es una de las, digamos, principales trabas a la hora de avanzar? No, para nada. Lo que digo es que, primero que es una medida, te diría que es una de las pocas medidas de los pocos artículos de la Constitución del 94 que yo lo veo positivamente, porque genera un proceso de reafirmación del federalismo. La Argentina nace como un país federal,
los caudillos de cada uno de los estados federales tenían absoluta autonomía dentro de lo que era la Confederación Argentina, que muere, se extingue con la caída de Rosas en 1852, después de Caseros, después inclusive varias guerras civiles que hubo después de Caseros. Hay dos constituciones, una en el 52 y otra en el 63, que tienen vigencia hasta el 49, en donde está la Constitución del 49, que es la que declara como propiedad inalienable e imprescriptible de la nación todos los recursos mineros, hidrocarburíferos, energéticos y demás. Esto ahora no va a volver más, no hay ninguna forma de retrotraerlo, y sobre todo luego de la enorme masa de privatizaciones y desregulaciones y desestatizaciones que se hicieron durante la década del 90. Ninguna provincia va a entregar al Estado Nacional sus recursos minerales o energéticos ante el temor de que venga otra ola privatizadora. Esto hace que tengamos una nueva realidad, que no es ni la del 49, ni la de 1852, ni la de 1994, que plantea este tip de la titularidad de los recursos, del dominio de los recursos energéticos minerales a la nación. Yo lo que planteo es que en el marco de ese artículo de la Constitución, que aunque cambiara, aunque se reinstalara de alguna manera en forma modernizada y actualizada la Constitución del 49, que creo que es una materia a analizar y a estudiar por el Partido Justicialista y los frentes electorales que construya, en el sentido de que está claro que no va a haber reversión de ese derecho que adquirieron las provincias en 1994, y por lo tanto es muy importante que la Nación, a través de su Secretaría de Minería, ejerza una tarea de coordinación. Sería muy bueno además que el recurso sea declarado estratégico a nivel nacional. Debería haber una ley nacional que declare al mineral de litio un recurso estratégico por las circunstancias tecnológicas y energéticas que lo vinculan, ¿no es cierto? Y que lo potencian, que lo ponen en valor. Así que me parece muy importante que la Nación ocupe y cubra un rol que hoy no tiene. El secretario de Minería tiene que coordinar en el marco, sobre la hipotética base de que sea declarado un mineral estratégico, tiene que coordinar junto con los estados federales una política nacional, pero obviamente con la intervención de los dueños del recurso. Eso se puede hacer perfectamente, no hay ningún problema. ¿Y qué opinas cuando...? Se puede y se debe hacer. Se debe hacer, sí. Es una visión política e ideológica la mía. Si agarra un liberal te va a decir el Estado no tiene que desregular, no puede planificar, que venga la actividad privada y lo explote como sea. Y en este caso sí es una debilidad del artículo del 94, y que tal vez algunos de los constituyentes, no todos del 94, tuvieron esa picardía de generar una debilidad jurídica al sacar a la nación del medio. Pero es una realidad, y la realidad es como la verdad. Bueno, puede ser dura, pero no es modificable así. No, porque sin embargo desde el sector del peronismo, muchos dirigentes del Frente de Todos, la salida discursiva hasta ahora, digamos, que plantean es la nacionalización. Sí, por eso es un consignismo. Vas a ver muchos dirigentes del Frente de Todos que tiran consignas que no tienen la menor intención de llevarlas adelante y cumplirlas en hechos reales. Esa es la diferencia entre Kirchner y muchos de esos dirigentes que vos decís. Kirchner cuando decía vamos a hacer algo, lo hacía. Le podía salir bien, mal o regular, pero lo hacía. Bueno, hoy hay un consignismo. Por ahí te dicen, hay que darle un aumento de emergencia con una cifra fija a los trabajadores. Y vos terminó el discurso y después no se habla más del tema, y es casi natural que no se haga. ¿Y cuál es la finalidad para vos de eso, de instalar esa consigna? No, sí, lo que pasa es que es una costumbre muy del progresismo, que en general nunca tuvo resorte de poder para llevar adelante algunas de sus consignas, y normalmente cuando el peronismo es gobierno parasita un montón de lugares para estar y generar discusiones fútiles o consignas incumplibles o que no tienen ninguna voluntad de llevar adelante.
Porque cuando uno larga una consigna tiene que tener atrás una voluntad concreta de llevar adelante lo que propone. Y esto es lo que uno ve que no pasa. Renuncia el presidente del bloque al bloque, bueno, no al bloque, sino a la presidencia del bloque, en el caso de Máximo, porque no estaba de acuerdo con el Fondo Monetario, con el acuerdo con el Fondo Monetario, pero los ministros, secretarios, presidentes no se fueron, quedaron. Y el curso de la negociación sigue igual, y de hecho el que lleva adelante la negociación ayer estaba parado al lado de Cristina. Entonces hay muchas, se enuncian cosas que ni siquiera se contextualizan en una foto, más allá de la falta de voluntad concreta o de posibilidad en la metodología que se eligió el 18 de mayo del 2019 de poner de candidato a presidente a Alberto Fernández. Alberto, vos lo escuchás hablar y todo el tiempo tira consignas, pero o hace crítica a la realidad como si fuera un periodista, un comentarista, no un dirigente. Néstor Kirchner hablaba y lo que decía se cumplía. Que digamos, tampoco debería ser un mérito, es lo que debería hacer cualquier dirigente. Pero bueno, en la Argentina lamentablemente eso no pasa. Entonces, puntualmente con el litio, tu opinión es declararlo recurso estratégico. Estratégico, y el Estado Nacional tiene que para eso tiene facultades y potestades, una mesa de concertación, de trabajo, de planificar ese modo estratégico, cómo lo plantean los distintos estados generales y buscar puntos de encuentro y llevarlos adelante. Pero no es después decir, no, las provincias no quisieron, no me dejaron, no. Hay que buscar el acuerdo. Se han acordado cosas mucho más serias en la Argentina. Claro, ahí va a ir, que, digamos, ¿cómo de hecho, Menem, para poder sacar adelante la Constitución del 94, reformar la coparticipación federal, hay un instrumento que es un acuerdo general, un pacto fiscal entre la nación y las provincias, que está inclusive sobre la propia Constitución en algunos aspectos. Y por supuesto por sobre las leyes. De hecho, después van al Congreso, pero para ser notificadas. Un acuerdo fiscal de cualquier tipo, sea por la moneda, sea por los impuestos, por lo que fuere, no me refiero a los fiscales del partido de impuestos, tiene un estatus superior a la propia legislación vigente, inclusive en algunos aspectos también a la propia Constitución. Porque el preámbulo de la Constitución habla de los pactos preexistentes. Ahora, si se hacen pactos similares a los preexistentes que tienen voto, tienen la firma de todos los gobernadores y por supuesto en primer lugar del Senado y luego la convalidación de diputados, eso tiene una fuerza muy superior a una ley. ¿Y esa firma decís que puede estar de los gobernadores? Debería. Sí, puede estar si se trabaja, obviamente. Porque en la actualidad hay provincias como Jujuy que hacen sus negocios cerrados. Esa es la política, pero la provincia de Jujuy no es el único elemento de negociación que tiene con el Estado Nacional, tiene otros aspectos. Entonces se conjuga el universo de conflictos, el universo de intereses, el universo de forma de ver, inclusive, y la diversidad ideológica, en una mesa en función de llevar adelante un proceso de explotación de un recurso como por ejemplo el litio. Después el Estado Nacional tiene, por ejemplo, las aduanas. Vos ponés limitaciones al comercio exterior y Jujuy no va a poder hacer todo lo que quiere. Entonces, el Estado Nacional no está inerme porque el producto, tanto sea energético como mineral, esté en propiedad de las provincias. No está inerme, tiene herramientas para presionar, para negociar, para intercambiar. Vos me das esto, yo te doy el otro. Está en la base del derecho romano, que es la base de nuestro derecho. Te doy para que me des. También te escuché decir que la importancia es volver al territorio en relación, por ahí en este caso específico, en relación a las provincias, porque cuando hablamos de recursos naturales, inherentemente vamos a terminar hablando de las provincias de nuestro país y para generar esos consensos también es necesario disputar estas provincias en relación a volver al territorio, que era algo que vos decías, que se hacía mucho en la gestión de Néstor cuando vos estabas también incluso. Entonces quizá esa es la salida política en relación a poder vincularnos con las provincias para que también cedan en ese sentido. Sí, claro, además hay una realidad, estamos viendo todos los días, todos los fines de semana, elecciones en las distintas provincias donde los oficialismos ganan.
por decirte, Morales ganó en Jujuy, Quintela ganó en La Rioja, bueno, y los distintos lugares donde ha habido elecciones generalmente han ganado los oficialismos. O sea, los gobernadores y los intendentes evidentemente le están dando una importancia a la territorialidad de la política. Yo siempre digo que el territorio es lo único que legitima el accionar político. Si no caemos en lo que pasa acá en Buenos Aires, en donde lo que legitima el accionar político es la rosca. Bueno, en el territorio la rosca también existe, pero en una escala muchísimo menor y tiene mucha menos influencia en las determinaciones finales de la acción política del gobernador. Porque el gobernador finalmente tiene que cerrar con los intendentes, darle las obras que necesitan y a cambio de eso obtendrá alguna facultad para poder intervenir en el municipio en alguna cuestión. Esa es la estructura, digamos, el diálogo casi permanente y universal que hay que llevar adelante con todos los temas para poder acordar y llevar adelante la política. Nosotros firmamos la ley, por ejemplo, cuando éramos gobierno, firmamos la ley corta de los hidrocarburos. La ley corta de los hidrocarburos es lo que le otorgó a los gobernadores la potestad que le daba la Constitución del 94. O sea, trabajamos en el sentido de la federalización del recurso. Y yo creo que la Argentina tiene 3 problemas graves que tiene que resolver seguramente el próximo gobierno, que será una etapa de transición, claramente. Después de una gran crisis viene una transición. Y esa transición le va marcando la transitoriedad o permanencia al gobierno que le toque administrarla. No sé si soy claro. ¿Cuáles sentís que son esos principales puntos? Bueno, el primero, el comercio exterior de la nación, que hoy está en manos de 8 empresas multinacionales, que lo manejan por sobre las facultades del Estado Nacional, que debería tener también la facultad de administrar el comercio exterior, en consenso y en conjunto con los estados federales. Yo creo que esta especie de republicanismo adolescente que le ha surgido a la derecha y a los sectores liberales, tiene que ser de alguna manera discutido, polemizado y debatido desde el Movimiento Nacional y Popular a partir de un sentimiento confederativo, que esté por encima del valor de la república como factor original. Lo republicano tiene que ser el modo de vida, no de organizacional del Estado, porque el Estado argentino no nació siendo una república, sino siendo una confederación. Rivadavia intentó armar una república y en menos de un año se lo comió el proyecto. Bueno, tenemos que pensar en volver a la vieja confederación, que por cierto no había podido lograr la organización nacional, no pudo organizarse. No, la confederación de alguna manera tácitamente era conducida por el gobernador de Buenos Aires, pero hubo mucha diferencia, mucha disidencia en el armado de una constitución que los organizara. Eso fracasó. Bueno, eso que fracasó allá por el asesinato de Facundo, hay que traerlo a nuestros días y tratar de organizar este país en función de una federación que es como nació. Los padres fundadores, ¿viste cómo lo dicen los americanos? Que son Washington, Jefferson, bueno, todos estos. Bueno, acá nuestros padres fundadores son Rosas, Dorrego inicialmente, Rosas, Facundo Quiroga, Estanislao López, Pancho Ramírez, Juan Bautista Busto, Juan Felipe Ibarra, Felipe Varela, después el Chacho, después, bueno, esos son los padres de la patria. Esos padres soñaron un país federal. Y bueno, pero Mitre desde Buenos Aires tuvo otro sueño que lo llevó y lo materializó, que es esta república frustrada, que la vemos hoy en las situaciones que suceden, en la falta de coordinación entre el Estado Nacional y las provincias. Hay una debilidad de ambas partes, porque la república no nació con la patria nació siendo confederada. Cuando me hablabas del comercio exterior, el comercio exterior... te pregunto por también tu experiencia en la gestión. ¿Qué mecanismos puntuales ves para poder descentralizar lo que decías? Está bien. Hoy hablamos de la Constitución del 49. La Constitución del 49, en su artículo 40, plantea claramente que todos los recursos minerales y naturales son del Estado Nacional, de la Nación, y son imprescriptibles, no se pueden vender ni nada.
Y también dice que el comercio exterior debe ser monopolio del Estado Nacional. ¿Por qué motivo? Porque la plusvalía que generan los recursos exportables del país no puede ser de 8 empresas, son de todos los argentinos. Después el Estado Nacional, a partir de quien sea elegido por la gente, determinará qué parte de esa ganancia le toca a cada sector de la sociedad. Nosotros creemos que mayoritariamente debe ser para los trabajadores, pero también deben tener participación los productores, los comerciantes, las empresas industriales, y en esa mesa se discutirá. Pero siempre la administración tiene que ser del Estado. Y los estados provinciales y el Estado Nacional verán de qué manera se reparte, de qué manera ese flujo de fondos va al presupuesto o va al bolsillo de cada uno de los sectores. Los trabajadores tendrán una parte, los empresarios, las pymes tendrán otra, las grandes empresas, no digo multinacionales, sino las grandes empresas nacionales nuestras con vocación multinacional. El caso de Arcor, por ejemplo, Techin, son empresas argentinas, pues se fundaron acá. Ahora tienen todo domicilio en paraísos fiscales. Bueno, eso es lo que tenemos también que evitar. Pero si el Estado administra el comercio exterior, todo va a ser mucho más justo. Y además no es expropiarle ni es confiscarle el bolsillo de la plata a ninguno. Es darle a cada uno lo que le corresponde. Y el artículo 38, a su vez, de la Constitución del 49, dice: siendo la renta y el interés del capital producto exclusivo del trabajo humano, entonces ahí está diciendo exactamente el origen de lo que se gana, cómo debe ser cuantificado. No puede ser cuantificado por fuera del esfuerzo del trabajador, sino tiene que ser cuantificado en función de la voluntad redistribucionista o no que tenga el Estado Nacional a partir de lo que la gente elija. Bueno, incluso... Pero no a través de la financiarización de la economía, que genera recursos y riqueza por fuera del esfuerzo humano. Y eso es lo que nos genera esa falta de escala que hay, que hoy en el mundo 10.000 familias o 10.000 sociedades son más ricos que el resto de los 7.000 millones de habitantes. Bueno, estamos en un contexto donde este país está primarizando mucho y se está exportando mucha materia prima, y eso está relacionado totalmente con el comercio exterior. Incluso los últimos indicadores de crecimiento del tren dan que hay un crecimiento, pero eso es también gracias a que hay mucha exportación de materia prima. Por eso es que también el ferrocarril últimamente viene creciendo, pero lo que tiene que ver no con servicio de pasajeros a lo interno, sino todo lo que es granos, trigo, soja para el afuera desde los puertos, ¿no? Obviamente. Entonces, esa primarización de nuestros recursos exportables es uno de los factores determinantes, más allá de que genera la injusta redistribución del ingreso nacional, de la riqueza, y por supuesto es la que genera la desindustrialización del país. Fíjate vos, estamos haciendo un gasoducto ahora que cuando los mismos funcionarios del Frente de Todos, cuando hablan del gasoducto, hablan en función de lo que van a exportar. El otro día la Secretaría de Minería, de Energía, festejó la exportación de petróleo a Chile. Lo único que estamos haciendo, eso es una sangría. Es decir, lo importante es que le exportábamos a Chile zapatos, autos, bueno, o satélites, que somos capaces, hemos demostrado que somos capaces de producir. Producción con valor agregado. Cuando no hay valor agregado en lo que se exporta, hay un proceso de primarización de la economía y de pauperización de los sectores más frágiles de la sociedad. Incluso de ausencia de trabajo formal. Obviamente. Por eso brilla el trabajo en negro. Bueno, justo ayer Cristina en su discurso dijo que si había un gran problema en este momento es justamente la falta de agregado de valor en un montón de industrias. Mencionó lo del litio, pero así como vos decís, hay también otros ejemplos de otras actividades donde falta. Sí, no solamente el litio. No solamente el litio, pero bueno, ayer quizá fue un paso más hablando de las baterías, hablando también, incluso le pegó un palo a las provincias en esto de que aspiran poco, medio como irónicamente decir que se quedan con muy pocas regalías y con eso se conforman. Ahí fue como un palazo hacia los gobernadores. Sí, pero son facultades de los gobernadores lo que la gente elige. Yo por eso digo, claro. La discusión hay que llevarla
con los gobernadores y por supuesto explicándole a la gente cuál es la voluntad de industrializar o no el recurso. Bueno, ¿en qué otras actividades vos crees esto de la falta de agregado de valor? Me mencionabas recién la del gas. Ahí también hay... El gas, claramente, en la minería también, y por supuesto la falta de apropiación por parte de nuestra... Vos fíjate que nosotros, del 94 al 2004, que yo corté las exportaciones de gas y petróleo a Chile porque era absolutamente antinacional. Nosotros estamos exportando desde Tierra del Fuego, Argentina, Punta Arenas, Chile, que es la ciudad más austral del continente, del continente, porque Tierra del Fuego es una isla, la ciudad más austral es Ushuaia, pero la más austral del continente no insular es Punta Arenas. Estamos exportando a Metanex, que es una fábrica de metanol, que es un producto que se usa básico para todo lo que es materiales sintéticos, industria plástica y demás, y estamos vendiéndole el gas a $4 y monedas el millón de BTU, cuando vos en Buenos Aires, los que viven en Buenos Aires, están pagando casi 9 el millón de BTU. ¿Cómo puede ser que el consumidor argentino pague más que una fábrica canadiense radicada en Chile? Una locura. Yo lo corté el gas allí en su momento, no tanto por la cuestión del costo, que en ese momento la relación era otra, sino en relación a las necesidades de consumo que teníamos, porque el proyecto industrialista de Néstor Kirchner era viento en popa y requería gas. Y además habíamos incorporado miles de usuarios al servicio. Entonces necesitábamos gas para los argentinos, no para exportar. ¿En qué año me dijiste que lo cortaste? 2004. Bueno, vino el ministro de Comercio de Canadá, me vino a querer enseñar lo que era la libertad de comercio y así como entró por una puerta de mi despacho salió por la otra. Y no le repuse el servicio, ni se lo hubiera repuesto nunca más, porque ese proyecto surge durante la dictadura militar. Bueno, ahora por ahí escuché con algún funcionario que decía que, bueno, que hay que vender el gas a ese precio porque el metanol está barato en el mundo. ¿Y a mí qué me importa? Es decir, entre el 94 y el 2004 estuvimos exportando gas. Si los chilenos hubieran tenido que quemar gasoil, fuel oil, gasoil o carbón, hubieran gastado en esa etapa un 20% de un Producto Bruto Interno chileno. O sea, el Producto Bruto de un año de Chile, el 20% de ese producto es la plata que le regalamos a los chilenos producto de esa cesión. Pero no solamente es el recurso económico, sino que le quitamos competencia a empresas que actúan aquí y que son competencia de las chilenas. Entonces estamos yendo contra el Estado Nacional, en definitiva, contra el interés supremo interior del Estado. Ahora, ¿cómo podemos revertir esto? Y muy sencillo, no hay que exportar, es decir, exportar recursos no renovables. Es como quien dice vender la joya de la abuela para vivir. Cuando se te acabe la joya, te vas a quedar con una mano delante y otra atrás. Bueno, esta es la pelea que hay que dar. Incluso también el tema de la importación de gas. Digamos, nuestro país produce, incluso Vaca Muerta. Es un buen ejemplo. Yo estoy importando gas de Bolivia a $17 el millón de BTU y a más de 30 o por ahí cuando lo traigo para la planta de regasificación. Y estoy vendiéndole a Chile en la frontera a 7. Claro, la empresa, te estoy hablando a nivel Neuquén, no en el sur. La empresa lo vende a $7 en la frontera, que es un precio que está, si se quiere, subvaluado, vale más internacionalmente. De hecho, Bolivia no está vendiendo a 17. Pero ¿qué pasa? La misma empresa con otro nombre después lo vende en Santiago de Chile a 48. Y el Estado argentino aplaude porque no cobra impuestos sobre los 48 ni retención a la exportación por ese valor. Y por otro lado, el gas que importamos lo importa en ARSA, o sea, lo pagamos vos y yo. Mientras que el gas que exportamos lo exporta Vista Oil, lo exporta YPF, lo exporta la Shell y a Chile. Y entonces, la plusvalía del recurso se la llevan ellos y nosotros nos quedamos con el déficit. Estamos exportando subsidios, en definitiva. Y el cortar con las importaciones de gas también depende de poder construir una red de gas nacional y federal. No, la red está.
Sí. La República Argentina tiene una de las redes de gas más importantes del mundo. Sin embargo, hay obras que quedaron paralizadas. Sin duda. En la gestión macrista también. Claro. Bueno, estas tampoco se rehabilitaron tanto. Solamente este gasoducto que todos dicen no es para venderle gas a Brasil. Y la verdad, como hablábamos hoy, si vos a un gobernador le vas a pedir participar en su política minera para que de alguna manera la renta de la minería se redistribuya a nivel nacional, producto de una política inteligente, y bueno, también tenés que sentarte a discutir el precio del gas con las empresas y con los países vecinos que le exportás. No podemos seguir exportando ese precio. De última, si ellos lo venden en Santiago a 48, nosotros en la frontera tendríamos que vender a 40 por lo menos, no a 8 o a 6. Y me gustaría que me cuentes también tu gestión específicamente en Vaca Muerta, cómo fue también. Mira, el tema de Vaca Muerta, inicialmente los primeros pasos se dieron durante la gestión del gobierno de Kirchner, donde en aquel momento Repsol, con sus técnicos y técnicos argentinos fundamentalmente, descubrieron el yacimiento. Luego, obviamente la idea de ellos era exportarlo todo. Con la recuperación de YPF se puso en valor el yacimiento, estamos hablando año previo al 2015, con la vocación de que todo ese gas fuera para generar un proceso de despegue pero histórico, sin precedentes de la industria argentina y del mercado argentino del gas. Y exportar realmente lo que sobrara en el marco de un proceso de desarrollo y de despegue. Yo me acuerdo, esto ya viene de la época de Frondizi. Frondizi hablaba de la siderurgia, hablaba del desarrollo de la petroquímica, pero para ponerlo al servicio del desarrollo nacional. Esto lo quieren poner para que se desarrollen los otros países. Vos fijate que si llevamos a nivel de Argentina el 20% de un Producto Bruto Interno argentino, son 100.000 millones de dólares. Es el doble, más del doble de lo que se le debe al Fondo Monetario. Eso se lo regalamos nosotros a los chilenos. Y a nosotros, hoy si queremos buscar fuente alternativa de financiamiento para resolver nuestra cuello de botella que nos genera la deuda, el acuerdo con el fondo, fíjate, miran todo por el costado. Bueno, Alberto fue a Brasil y Lula dice, no, yo le voy a decir que los traten bien, pero que Brasil te vaya a prestar, es ridículo, es ingenuo. O que en China o en Rusia van a encontrar una solución mágica, no lo va a haber, porque todo el mundo cuida del recurso, no importa la ideología del gobierno. Sería así muy importante en esta etapa el ingreso al BRIC, le daría a la Argentina un perfil de autodeterminación en algunos aspectos que hoy no los tiene. Ingresar al grupo ese de 5 países, que ahora con nosotros serían 6. En su momento uno de los que más se opuso al ingreso de Argentina fue Brasil. Pero bueno, y creo que no te terminé de contestar la pregunta, pues me fui por las ramas ahora. No, era tu experiencia en relación a Vaca Muerta y cómo fue. No, bueno. Luego de la recuperación hubo un proceso de aceleración y realmente puesta en valor del recurso. De un recurso que es de los neuquinos y un recurso que fue desarrollado tanto en la época de Repsol como durante el momento que administró Eskenazi, como ahora por profesionales y técnicos argentinos. El tema es la política que vos apliques en relación al gas. El descubrimiento está, no vamos a andar discutiendo qué lo descubrió, qué no lo descubrió. Yo te cuento lo que viví en ese momento. Bueno, ahora hay otros yacimientos aparentemente cerca de Río Gallegos también, que bueno, habrá que investigarlos, pero lo que hay que hacer es planificar qué vas a hacer vos con ese recurso de la mano del Estado federal. Y acá no podemos faltar la falsa opción de nacional o provincial. Y mucho menos creer que en un marco de una reforma constitucional ninguna provincia, ningún gobernador que quiera quedar en la historia va a decir, incluso de estos que están ganando las elecciones ahora, va a decir que va a entregar un recurso, y más un recurso no renovable. Vos fíjate, Loma de la Lata, que es el precedente anterior, un recurso
muy importante que de alguna forma se defletó. Defletar un yacimiento quiere decir, es como agarrar un auto que anda a 200 y llevarlo a 200 kilómetros por hora durante 20 horas. Se funde. Bueno, eso hicieron con Vaca Muerta para exportar gas a Chile y cubrir las necesidades del país. Y lo que pasa es que esas empresas que hacen esa enorme diferencia producto del déficit que tenemos nosotros importando gas de Bolivia y ellos exportando con plusvalía, nosotros perdemos y ellos ganan. Obviamente lo que quieren es imponer el mismo precio al que venden a Chile, imponerlo como valor acá, pero no los $6 en la frontera, los 48 que cobran en Santiago. Dice, no, si en Santiago pagan 48, pues acá hay que pagar lo mismo. Es decir, de ninguna manera la empresa concesionaria jamás han reconocido, como se llama, el señorío de la potestad del dominio del Estado sobre los recursos, sean los energéticos en el subsuelo, de los energéticos en la producción, de los energéticos en la destilación, la distribución y en el transporte. Siempre creen que son, no creen, se manejan como si fueran de ellos y siempre el costo final, tanto sea el industrial o el residencial, tiene que estar en relación al valor que le pagarían a ellos si se lo vendieran en Nueva York, en París o en Roma. No importa si en Italia no hay un gramo de gas o de petróleo. El export parity que le llaman. Todo bordea a la mayor posibilidad de renta. Entonces vos tenés que pagar, aunque el petróleo sea tuyo, te hablo como neuquina, como si vos fueras neuquina. Aunque el petróleo sea tuyo, vos tenés que pagarlo como lo paga un mercado que no tiene yacimiento. Y te consulto, ¿cómo se hace para uno poder pujar en relación a que uno construya su precio? ¿Qué factores digamos, se involucran? Hay que obligar a las empresas a costear el recurso. O sea, el costo tiene que ser lo que se gasta en mano de obra, lo que se gasta en materiales, que son el 90% son argentinos, y algunos importados habrá que ponerlo ahí. Pero el costo del barril de petróleo tiene que ser lo que le cuesta a la empresa sacarlo en la Argentina, más una plusvalía razonable. No en función de bordear la situación económica más favorable. Así no es. Hace poco empezó a funcionar de vuelta Atucha 2, después de la pieza que se había quedado atascada. Bueno, preguntarte eso, este país es potencia en relación a la energía nuclear. ¿Qué dificultades ves en eso y qué avances también? Avances pocos. Creo que lo que hay es mantenimiento por parte de las actuales autoridades de NASA, que es la empresa que las explota, de la central, y de hecho el trabajo de reparación que vos mencionaste recién de la pieza esta que había quedado suelta, fue un trabajo de altísimo nivel de ingeniería que no sé en cuántos países del mundo se puede hacer con la eficiencia que lo hicieron acá. Luego, nosotros teníamos, la idea era instalar 3 centrales nucleares más, de las cuales una por lo menos tenía ya ubicación acá, que hubiera sido Atucha 3, que era de tecnología CANDU, con uranio levemente enriquecido. Nosotros habíamos firmado con Rusia y con China un convenio para 2 centrales con uranio enriquecido, que es un estadio de la fisión que rinde más, y es un estadio de la tecnología y de la inversión mayor, y nosotros teníamos la factibilidad de construir la primera, la CANDU, con China, con prácticamente un 95% de integración nacional. El 5% podríamos tener que haber importado de China o de algún otro país alguna pieza, pero bueno, nosotros lo hacíamos además como constructores y arquitectos de la central, porque había una cesión absolutamente de derechos sobre la cuestión tecnológica. El sistema CANDU es el mismo de Atucha 2, con lo cual lo manejamos absolutamente, y a nivel industrial nacional estamos en condiciones de llevarlo adelante sin ningún tipo de traba, de inconveniente. Ahora, los convenios se firmaron en el 2014, 2 centrales con China, una con Rusia. La CANDU era la que ya debería estar terminada seguramente, y una de las de uranio enriquecido también.
sí se avanzó en la terminación del CAREM, que es como una maqueta de una central con uranio enriquecido. Con lo cual ya estábamos dentro de la tecnología, íbamos a incorporar más conocimiento. El total de inversiones que teníamos firmadas nosotros con Rusia y China en materia de energía, tanto la nuclear como la central hidroeléctrica de Santa Cruz, como la Kirchner-Zeppelin y la central neuquina de Chigüidos, era del orden de los 27.000 millones de dólares. Esos convenios prácticamente están todos desafectados. Macri los bajó y este gobierno prácticamente no hizo nada por avanzar en las obras. Ya la Kirchner-Zeppelin tendría que estar terminada. Eran como 1.500 megas, que hoy no cuenta el sistema, que ya debería tenerlo, y los 800 megas, no sé, 700 megas de la Candú con China tendría que estar terminada también. Vos tenés que tener en cuenta que nosotros construimos más o menos 1.000 megavatios por año del 2012 al del 2013 al 2012, al 2015, y en los 12 años de gobierno, y desde esa fecha hasta ahora creo que se incorporaron 400, 500 megas nada más. No ha habido incorporación de megawatt, por lo tanto, cualquier empuje o crecimiento que se le dé al sistema energético argentino va a tener problemas de abastecimiento. ¿Vos ves ahí también una dificultad en relación a lo geopolítico? Me refiero a, también hubo muchas visitas de representantes de la energía nuclear estadounidense en Argentina. Calculo que será con interés también de invertir en centrales nucleares, y ahí, digamos, Estados Unidos, China, hay como una polarización grande. ¿Vos ves también ahí un problema en relación a, quién pone la guita para hacer? Lo que vos planteás es tan claramente real que es difícil de explicar, es así. Hay una puja geopolítica entre los dos países, entre Estados Unidos y China particularmente, que no está resuelta. Y Argentina me da la sensación que no tiene una actitud soberanista en el sentido de mantener la multilateralidad de las relaciones. No estamos hablando de pelearse con uno para ser muy amigo del otro, estamos hablando de tener relaciones equitativas con todo el mundo. Creo que en tanto y en cuanto no mantengamos independencia de criterio para tomar decisiones fundamentalmente en el complejo científico-tecnológico, y vamos a tener graves problemas. Y ahora sí te pregunto lo último. En relación a... Te quería preguntar en relación, porque lo mencionaste vos recién, esto de... No sé si lo mencionaste, pero tema hidrovía, tema vías navegables. Incluso hace poco Alberto firmó lo que sería el canal de Magdalena, ahora la licitación. Así que te quería preguntar también eso, si lo ves como parte de esto que tiene que ver con nuestra soberanía en recursos estratégicos, y cuáles son las dificultades. ¿Cómo ves hoy vos ese panorama? Creo que no había ningún motivo para no haberlo relicitado o hacerse cargo del río Paraná. En realidad estamos hablando, para poner hidrovía parece que fuera Coca-Cola, ¿no? El río Paraná no tiene marca. Me da la sensación que el Estado argentino, los ingenieros, la ingeniería argentina, los ingenieros argentinos, los obreros y técnicos argentinos están más que en condiciones de mantener un río en condiciones de navegabilidad. No necesitábamos... A ver, la concesión era necesaria en un gobierno con la ideología económica que fundamentalmente que tenía el gobierno de Menem. Pero ahora no hay ninguna razón por la cual tenga que seguir en manos privadas, y sobre todo no teniendo ningún otro problema más que el vencimiento del contrato, y se termina. Bueno, se termina el contrato. El avance de este gobierno quizás fue el tema del peaje, ¿no? Del cobro del peaje, pero después el reago del cemento sigue estando... Sí, pero lo que hicieron mientras tanto dejar la empresa en manos de los que estaban en la concesión vencida. O sea, no hubo una actitud soberanista en la materia. Dejaron a lo mismo con una especie de disfraz burocrático, pero y lo dejaron sin resolver, con lo cual seguramente el próximo gobierno, que lamentablemente pienso yo que el país está yendo hacia la derecha, claramente, va a volver a reconcesionarlo, y no va a ser el canal de Magdalena, porque hay muchos intereses, sobre todo en las zonas francas que tiene Uruguay, en el puerto de Nueva Palmira y demás, que apuntan
a que ese canal no se haga. Bueno, el reclamo de los sectores de trabajadores astilleros, sectores que reivindican la soberanía de nuestras vías navegables, es que justamente ese decreto sigue estando, el decreto que hace que los barcos pasen por el puerto de Uruguay, y eso no es soberano en relación a lógico, además para salir un barco de acá tiene que ir hacia la raya, aunque fuera para el sur tiene que ir hasta Montevideo. Sí. Bueno, eso claramente, creo que hay varias gente que habló muy claro sobre el tema, Horacio Tetamati, bueno, Giardinelli, Mempo también, que es un trabajo serio, importante, pero creo que el tema era muy sencillo. Si vencía la concesión, ¿para qué la vas a renovar? Salvo que tengas vocación privatista, y en el gobierno evidentemente hay muchos funcionarios muy importantes que creen que la actividad privada debiera manejar estas cuestiones. Bueno, Julio, para finalizar entonces, en conclusión, ¿qué salida ves en relación a nuestros recursos naturales y a lograr mayor soberanía en eso, ¿no? Porque al fin y al cabo la gestión de los recursos naturales es un poco lo que va a ser, yo creo, ¿no? La salida de esta gran crisis que estamos viviendo. La gestión de los recursos naturales y también el agregado de valor y todo lo que mencionábamos, pero concretamente, ¿cómo ves este panorama de acá en adelante? ¿Cuál es tu opinión? Creo que el federalismo, esto lo resuelve el federalismo, una acción poniendo a la acción política territorial por sobre cualquier otra política, en la visión de cómo acordar con las provincias una visión nacional sobre los recursos, que si bien son propiedad de las provincias, pero debe haber una estrategia nacional también para su exploración y explotación. ¿Lo ves cercano? Sí, depende de la voluntad que se ponga en llevar adelante esta acción. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.